Después de prolongadas sesiones, la Cámara despachó al Senado a segundo trámite el proyecto de ley de presupuestos de la Nación 2025. Durante las 5 sesiones, el Ejecutivo materializó mediante 182 indicaciones compromisos adquiridos con los parlamentarios y logró reponer varias asignaciones de recursos que habían sido rechazadas en la Comisión Especial Mixta, como el financiamiento para FONASA y la atención primaria universal. Los alcances y términos de la discusión fueron destacados por la mesa de la Cámara en voz de su presidenta Carol Cariola. Fueron 5 días de trabajo, más de 50 horas efectivas de trabajo legislativo. Hubo harto debate en distintas partidas. El presupuesto partió con una expectativa, habían incluso malos pronósticos para algunas partidas, sin embargo, se logró revertir en sala, por lo tanto, hemos logrado avanzar en un presupuesto nacional que contempla las 3 seguridades, la seguridad pública, la seguridad social y la seguridad económica, que recupera la partida de salud en muy buenos aspectos, que tiene elementos relevantes en relación a la cultura y el debate que ahí se dio. Como mesa estamos conformes, creemos que se hizo un buen trabajo, fue armonioso, muy coordinado con los comités, con el gobierno también. Queremos agradecer y saludar, por supuesto, también al equipo técnico de trabajadores, funcionarios y funcionarias de la Cámara que han hecho un trabajo muy exhaustivo, serio, dedicado y por supuesto muy profesional para garantizar que todas las partidas fueran discutidas como corresponde. Al realizar el balance, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró satisfecho por haber logrado la aprobación de todas las partidas importantes, incluso recuperando recursos que se habían rechazado en la comisión mixta. No hemos tenido ninguna partida rechazada. En muchos casos hemos recuperado recursos que se habían rechazado en la comisión mixta. Hay casos en los cuales, por ejemplo, como en el caso del Ministerio de Salud, donde no solamente se ha logrado la aprobación de la partida, sino que además se ha alcanzado un acuerdo muy completo para fortalecer el sector, tanto en términos de recursos como en términos de gestión. Se ha logrado aprobar íntegramente la propuesta para el Ministerio de la Cultura, que como sabemos tiene un incremento importante de recursos, y en general este presupuesto, por lo tanto, al cabo de este primer trámite constitucional, sigue siendo un presupuesto que está diseñado y está orientado a cumplir con Chile en materias de seguridad pública, de seguridad económica y de seguridad social. El secretario de Estado, junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, reiteraron aspectos que serán revisados en el Senado, por ejemplo, los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el rechazo al sistema de admisión escolar. El Ejecutivo, en todos aquellos temas que han sido más controversiales, lo que ha buscado es acuerdos. En el caso del INDH no llegamos a estructurar bien una propuesta en la materia para la Cámara de Diputados, así que lo vamos a hacer en el Senado, ¿no? Así que de la misma manera que hemos trabajado para reponer recursos en el caso del Ministerio de Salud, de Educación, de Cultura, también lo haremos respecto de esta asignación para el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Digamos, parte del trabajo en el proceso presupuestario, tratar de darle racionalidad a las glosas y por supuesto en aquellas en las cuales haya elementos valóricos que el Ejecutivo o que el Gobierno no comparte, va a proponer en el Senado su eliminación o reemplazo. Y si se quieren generar cambios permanentes en un marco regulatorio, cualquiera sea tiene que hacerse una ley permanente y no en la ley de presupuesto, porque esta tiene vigencia solo por un año, razón por la cual en su momento hicimos observaciones respecto a la improcedencia y también la inadmisibilidad respecto de algunas indicaciones que fueron aprobadas por la Cámara. Bueno, y existen en nuestra institucionalidad mecanismos para resguardar el respeto restricto a la Constitución y evaluaremos en su momento si es que estos se utilizan. Por su parte, el diputado UDI, Felipe Donoso, recordó que la iniciativa ingresó a trámite contemplando un crecimiento del gasto fiscal de 2,7%, monto que se redujo a 2%, con cerca de 543.000 millones de pesos menos, durante la etapa de análisis previo en la Comisión Mixta de Presupuestos, tras un acuerdo con el Ejecutivo. Hemos despachado un presupuesto al Senado en el cual se plasmó un acuerdo que logramos en la mixta. Este acuerdo, ¿qué es lo que logra? Logra rebajar los gastos, ajustarlos a los posibles ingresos, no solo el cálculo actual, sino que tendrá el gobierno que calcularlo nuevamente en abril del próximo año con los ingresos reales y ajustar los gastos a los ingresos que va a tener durante el próximo año.
También hemos logrado que se asegure el límite de endeudamiento en 4.000 millones de pesos nuevos, hasta 16.000 para repactar deuda. Y, por cierto, asegurar la forma de retirar el FES. Ya no va a ser libre, hay una fórmula para retirarlo y con información a la comisión mixta si es necesario. También logramos que se sancione a las personas que violan la ley, que actúan contra la normativa de aula segura, que no tengan derecho a subsidios por parte del Estado para la educación superior. Mientras que los diputados republicanos Agustín Romero y Luis Sánchez enfocaron su intervención en la estrategia seguida por el Ejecutivo de no reponer los recursos del INDH que la mixta de presupuestos había rechazado previamente. El gobierno se enredó bastante en la tramitación de este presupuesto. La verdad es que dentro de todas las tramitaciones que ha tenido el gobierno del presidente Boric, jamás había pasado con algunas glosas que logramos incorporar y también con lo que se rechazó en materia de servicios locales de educación pública. Por lo tanto, en ese sentido nosotros creemos que el gobierno tiene bastante cuesta arriba en el Senado cómo va a seguir avanzando en la tramitación del presupuesto. Y además lo que hemos estado viendo también es lo que recientemente, cuando hablo de enredos en la tramitación, es la no reposición del capítulo relacionado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿ya? Esto lamentablemente, a mi juicio, yo creo que puede ser algún tipo de estrategia, un precedente que a mi juicio es bastante nefasto para la tramitación parlamentaria de la ley de presupuesto. El hecho de que se puedan saltar el Ejecutivo un trámite fundamental en la ley de presupuesto, que es la aprobación de la sala de la Cámara de Diputados de las modificaciones que ocurren en el Senado, en la comisión mixta, perdón. Esto finalmente produce un daño a las confianzas. Espero que estas cosas no sigan ocurriendo y que por supuesto esté la oportunidad en el tercer trámite de revisar si es que se fuera a aprobar esta reposición que pretenden hacer en el Senado, que aquí sí podamos votarlo aparte y se pueda manifestar la opinión de los diputados. Por último, el diputado socialista Nelson Venegas reiteró que los fondos para los servicios locales de educación pública deberán ser repuestos, así como los del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sin duda que en todo caso hay muchas cosas que deben ser rectificadas en el Senado, sobre todo, por ejemplo, lo concerniente a los SLEP, que quedaron absolutamente desfinanciados y que nos dejan en una situación bastante compleja, porque lisa y llanamente eso significa que al no tener financiamiento la educación, el 1 de enero, cuando sean traspasados los servicios, estos no van a tener recursos. Esperamos que esta situación sea enmendada en el Senado como corresponde. Tiene que ser una estrategia que debe tener el gobierno, pero a mí me parece insólito que no se quieran restablecer, porque de verdad son recursos que son absolutamente necesarios y son fundamentales y que están en el margen también de lo que piensa la gente que apoya a este gobierno. En términos de fondos no aprobados, la Cámara mantuvo el rechazo a la asignación de recursos a los SLEP, al Servicio de Evaluación Ambiental, a la Fiscalización Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Inteligencia y el INDAP, entre otros. Adicionalmente, se dejaron sin financiamiento a la Subsecretaría de la Niñez, el ítem de pago de cuotas a organismos internacionales de la Cancillería, las transferencias corrientes y de capital del Plan de Acción de Eficiencia Energética del Ministerio de Economía y el Programa de Asentamientos Precarios del MIMBU.